un nombre bastante provocativo en este momento. Salió el libro justo en medio de la pandemia, en un momento también bastante particular, y pensamos con el CEDINSI y también con Nueva Sociedad de hacer una charla para hablar un poco del libro. Así que bueno, si quieren, lo que podemos hacer es empezar con una intervención breve de Alejandro. El libro salió, bueno, por siglo XXI, ya está en las librerías, y también hay una versión para los que no están en Argentina de ebook. Creo que es un libro, bueno, primero, que lo que más me gustó del libro posiblemente sea que muchas veces en América Latina hablamos de América Latina y dejamos que los temas globales, de los temas globales se hable en el norte de algún modo, ¿no? Como este libro es ambicioso en el sentido de pensar temas muy globales, desde el transhumanismo hasta el decrecionismo, y cómo pensar eso en el sentido también de asociarlo a la utopía. Se plantea la pregunta punzante si la izquierda perdió la capacidad de soñar y eso ahora quedó en manos de unos capitalistas locos de Silicon Valley. Bueno, todo eso creo que es muy interesante. Alejandro Galiano, para los que no lo conocen, es historiador, es autor de un libro previo en coautoría con Hernán Banoli que se llama Los Dueños del Futuro, Vida, Obra, Secretos y Mentiras de los Empresarios del Siglo XXI. Es un gran ilustrador también, tiene el libro Lenin y Vos, y ahora salió este libro por la editorial Siglo XXI, así que no voy a ser muy largo, le voy a dar la palabra a Alejandro, y después va a haber una ronda de algunos comentarios relativamente breves de Horacio Tarcus, Laura Fernández Cordero y Ezequiel Gato, que voy a ir presentando. Así que bueno, podemos empezar con Ale, si querés. Bueno, gracias. Hola a todos. Gracias a CEDINSI por la invitación y a Nueva Sociedad, y a Cenebert. Y gracias a todos los que se conectaron, y disculpas por la demora, por los problemas técnicos. Está bien, no sé, todo lo que dijo Pablo es una buena presentación en sí. Medio que explico cosas que están por fuera del libro para que se entienda el espíritu del libro. Ahí nombró Pablo un libro anterior que hicimos con Hernán Banoli, donde entrevistamos a diferentes empresarios que nos daba la impresión y fue una impresión en algunos casos muy acertada, porque entre los empresarios estaba Marcos Galperín, que, bueno, tenían un proyecto de capitalismo a futuro. Y cuando terminamos de hacer el libro, o por lo menos para mí, me quedó la duda de, bueno, ¿qué le respondemos a esta gente? Que los entrevistamos, que hablamos con ellos, que investigamos su vida, y que de verdad tenía una idea de futuro. ¿Por qué la izquierda a eso le responde generalmente con una postura defensiva y en muchos casos nostálgica? Y a partir de esa pregunta que queda en el libro, yo solo, ya porque Hernán siguió su camino por otro lado, pensé este libro, que está dividido en 3 partes, 4 en realidad, porque hay una cuarta parte más cortita. Una primera parte que presenta justamente este capitalismo cargado de futuro, capitalismo 4.0, lo puse yo provisoriamente en el libro. Y la siguiente es 2 partes, 3 partes, que presentan cuáles podrían ser las actuales respuestas de la izquierda. Pero lo que traté de mantener en todo el libro es un equilibrio entre una apuesta por el futuro, pero también cierto arraigo real. Y eso está medio como presentado en el capítulo 3, que se llama igual que el libro. Se llama porque, de hecho, yo no le puse el título del libro. Yo presenté el libro con los capítulos y la editorial eligió el título de un capítulo para todo el libro, que se llama justamente ¿Por qué el capitalismo puede enseñar a nosotros no? Y medio que ahí lo que hago es historizar muy brevemente qué pasó con el pensamiento utópico, ¿no? Teniendo en cuenta que el pensamiento utópico fue muy importante en los siglos XVII, XVIII, XIX, era de un género literario, y en un momento se corta. Generalmente el relato tradicional dice que se corta en los años 90 con la caída del comunismo, pero sin embargo si uno lo ve en el mundo de las ideas, en el campo intelectual, eso se corta mucho antes. De hecho, podemos poner como fecha La historia de las utopías de Lewis Mumford, que es un libro que él hace muy jovencito, donde repasa las diferentes utopías que se habían escrito hasta ese momento,
pero termina con una conclusión bastante amarga que él fue reforzando a lo largo de los años y que de alguna manera sentó una línea de pensamiento, que es que el pensamiento utópico es necesariamente totalitario, necesariamente cerrado, necesariamente dirigista, y que eso va en contra de la inevitable creatividad que tiene la sociedad. Esa línea después la tomaron Hayek, lo tomó Karl Popper con la Sociedad Abierta de sus Enemigos, Talmud, Norman Cohn, un montón de historiadores, generalmente, o teóricos generalmente de extracción liberal, que veían el pensamiento utópico la semilla de todos los males. Y eso incubó una izquierda necesariamente antiutópica. Una izquierda que se fue amigando con el realismo político, se fue amigando con el mercado, se fue amigando con el posibilismo, con trabajo, con evitar lo más posible cualquier proyección a futuro. Pero paradójicamente, mientras la izquierda hacía eso, el capitalismo no le tenía miedo a utopía. De hecho, hay un libro de Rosanbarón que se llama así, Capitalismo Utópico, donde él denuncia y detecta ya en 1978 esta capacidad que tenía el capitalismo de imaginarse sociedades ideales. Y eso se fue profundizando. Y bueno, recién habló ahí Pablo de los locos de Silicon Valley. Silicon Valley es un pulmón empresario notorio, pero también es notorio que de ahí salen proyectos que si provinieran de la izquierda serían tachados de delirios, de totalitarios, ¿no? La inmortalidad, viajar al espacio. Y lo peor de todo es que esos proyectos son necesariamente excluyentes, son utopías con minúsculas, utopías de mercado, ¿cuánta gente va a poder subir al cohete de Elon Musk? ¿Cuánta gente va a poder subir su mente a la nube como propone el Ray Kurzweil? Muy pocos. Entonces, estamos en un equilibrio muy finito en donde, por un lado, tenemos una izquierda que hace años adoptó un discurso antiutópico y, por otro lado, tenemos una derecha que no tiene ningún miedo a ese discurso utópico y no queda, o queda muy poco espacio para pensar utopismo desde la izquierda. Por eso yo, y ya con esto cierro, tomé dos modelos en ese mismo capítulo. Uno está acá, es Ezequiel Gato. El libro Futuridades de Ezequiel propone, bueno, no por nada, es como posutópico en las redes sociales, propone evitar la futurización y trabajar sobre la futurabilidad, ¿no? Son dos ideas que no son de él. Una es de Bifo Berardi, futurabilidad, y otra, me contó él, es una chicana que le tiraba una charla cuando dijeron basta de futurizar, y él dijo, acá hay un concepto, futurización. Entonces dijo, ¿cómo podemos hacer para pensar el futuro sin futurizar? A partir de las futurabilidades. Y él ahí en el libro, un libro muy erudito, no es un libro para ir al costado de la pileta, ¿no? Es un libro muy denso teóricamente, trabaja sobre el probabilismo, la sismografía, ¿no? Cómo sabemos dónde va a estallar algo, ¿no? La sismografía detecta y trata de anticipar sismos que son lo inanticipable por excelencia. ¿Cómo sabíamos que iba a pasar lo que pasó en Chile, en Hong Kong, en Minneapolis? Sobre el diseño, qué hacer con el movimiento espontáneo y cómo tratar de plasmarlo en un objeto. Es muy interesante lo que hace Ezequiel ahí y me pareció que era una vía. La otra vía es de un libro que está completamente olvidado y de un señor que murió hace poquito, que es Jonas Friedman, un arquitecto húngaro trasplantado en París, que sacó un libro en los años 70 que se llama Utopías Posibles, o Utopías Reales, no me acuerdo bien, un libro que está en la biblioteca de Puan, no lo encontré en otro lado, en donde él dice que el espacio utópico por excelencia es la ciudad, y la ciudad es una red. O sea, todas las utopías se pensaban como ciudades. Es un límite, o sea, una red llega hasta cierto punto. Entonces, la única manera de pensar utopías es pensar en claves utópicos que se conecten de alguna manera, ¿sí? Pero también está pensando utopía a partir de algo real, a partir del tejido urbano. Y todo el libro, después de ese capítulo, es reponer ese ejercicio que hacen Ezequiel por un lado y que hizo Friedman hace años, que es ver qué tenemos ahora para trabajar modelos de sociedades futuras. La economía popular trabaja con los excluidos, con la pobreza, y sobre eso construye. El decrecionismo trabaja con el agotamiento de los recursos naturales, y sobre eso construye. El aceleracionismo, el transhumanismo trabajan con el nuevo paradigma tecnológico, con la disrupción tecnológica, es decir, trabajar con lo que hay, un ejercicio de realismo utópico. Eso es un poco el espíritu del libro. Después, bueno, ustedes me preguntarán por detalles, pero si tengo que presentarlo de una manera, en esta casa tan significativa para todos nosotros, que es el INSI, es así, es un ejercicio de realismo utópico. Eso es el espíritu del libro. Y todos los capítulos tratan de ver qué elementos reales, concretos tenemos para pensar a futuro. Esa sería la presentación de lo que escribí. Gracias, Alejandro.
podemos seguir con Laura. Laura Fernández Cordero es historiadora, coordina el programa de Sexo y Revolución en el CEDINSI, Memorias Políticas Feministas y Sexogenéricas. Escribió un libro que también es muy recomendable, que se llama Amor y Anarquía, que salió por Siglo XXI, donde también hay muchas utopías ahí. Y bueno, le paso la palabra para que ella siga. Está sin micrófono. Hola. Sí, ahí se escucha. Hola, buenas tardes, noches. Muchas gracias. Gracias por la invitación a conversar sobre este libro, porque tenía mucha curiosidad. De hecho, es muy prometedor el título, tal como decía Pablo. Una vez que lo tenés en mano, es impresionante todo lo que dice en menos de 200 páginas. La verdad que empezar diciendo que la eficiencia sintética de Galeano es muy impresionante, porque sin dejar de hacer una crítica en cada una de los autores y de las teorías que presenta, el título dice un manual. Yo sé que me parece mucho más que un manual. No solo, digo, presenta unas teorías que quizás no son las que circulan más por nuestros debates, que son bastante novedosas, a pesar de que él mismo, además de reponer las características de esas teorías, repone un poquito la procedencia, que eso lo hace muchísimo más interesante, e incluso los cambios que esas teorías han tenido en las últimas 2 décadas. Yo lo leía y decía, esto más que un manual es como una especie de, el anti es más complejo, ¿no? Esa frase que usamos siempre, bueno, es más complejo. No sé cómo hizo para poder describir los últimos 200 años con una metáfora de la informática, ¿no? Utilizando las actualizaciones 2.0, 3.0, para hablarnos de un capitalismo 4.0 que estaría por dar paso a una versión incluso que es la que nos propone pensar, y como dice en alguna parte del libro, no dejar que ese pensamiento sobre el futuro quede en otras manos. La bibliografía es un plus del libro, porque yo aprendí un montón sobre teorías que tenía muy oídas, y realmente la bibliografía me parece un plus del libro. Y por otro lado produce como un efecto rarísimo, que en el momento me dio ganas de releer La Tercera Ola, pero no ya con la inocencia como creo que la leí la primera vez, sino como inmersa y inscripta en una serie de lecturas que Galeano arma y muy bien. Y me parece que una manera que tiene también de incluir en esa descripción una crítica personal es el humor. Ahí lo dijo Pablo al pasar, pero me parece importante decir para quienes lo conocen, ese alter ego Bruno Bauer de Alejandro, que se metía con, no, que estoy tentada de decir un humor ácido y un humor corrosivo, porque realmente hay momentos que duele, ¿no? Se mete con personajes muy queridos. Lo que más recuerdo es una viñeta que iba de Mafalda Carrió, ¿no? Me olvido que estamos ante un público no necesariamente argentino, pero bueno, de Mafalda, que es muy conocida, a una política con una deriva que sería larguísimo explicar aquí, pero lo que hoy me parece que el humor es un componente del libro, y que no es un humor como se usa ahora para alivianar teorías complejas. Se ve desde el titulaje, desde el título de cada uno de los apartados del índice, que me parece que es fundamental tenerlo en cuenta. Yendo más al corazón del libro, que es a lo que Alejandro, lo que voy a decir Alejandro, para no decirle Galeano, que es una seriedad, que Alejandro describió muy bien, que es esta pregunta por el futuro. Fue lo que más me llamó la atención del libro, porque yo estaba muy molesta con esta sensación de escuchar a estos señores de izquierda hablando de la melancolía, de trámite de la derrota, de que no hay posibilidad de pensar en un futuro. Me acordaba de una lectura que hice en los 90, cuando descubríamos al mismo tiempo el feminismo y el postestructuralismo, que es un artículo de François Collin, donde ella estaba muy seriamente describiendo las vicisitudes del sujeto, la deconstrucción del sujeto, la crítica al sujeto y la relación con el lenguaje, la pérdida del sujeto soberano, etc. Y ella hacía un comentario un poco quejoso, que era: ahora que nosotras venimos a reclamar la soberanía del sujeto, ahora que venimos a encarnar ese sujeto, ya no hay sujeto. Y la sensación
mía era similar. Ahora que sí nos ven, ahora que estamos disputando cantidad de sentidos desde el feminismo, ahora no hay futuro, ¿no? Entonces dije, bueno, un libro que se hace cargo de esa pregunta y que se hace cargo de pensar un futuro posible, me convocaba de manera particular. Ahora, Alejandro propone un realismo, ¿no? Una utopía realista. Me parecía que lo que hacía era muy sintéticamente retomando esa lectura, esa crítica de Marx y Engels a la utopía, pensando no hay que imaginar un escenario completamente diferente al que habitamos, sino que esa nueva sociedad va a salir realmente de la crítica, de la transformación de la sociedad presente. Me parece que eso está fuerte en la hipótesis de Alejandro de que lo que tenemos que pensar es un futuro que ya está aquí y que con esos fragmentos, con eso que quede, vamos a generar un futuro nuevo. Me parecía que también tenía una recuperación clara de esta ya casi tesis muy conocida de Foucault acerca de, evidentemente allí donde hay poder va a haber resistencia, y entonces poder pensar que el capitalismo no va a ser una situación que echa por tierra todo lo que puede producir un futuro, sino que ese futuro también va a ser un futuro inesperado, incluso en zonas y subjetividades donde no podríamos esperar una situación, no sé si revolucionaria, emancipatoria o parasitaria, dirá Alejandro, como la identidad planera, como subjetividades que no son las clásicas para pensar una política emancipatoria. Ahora, yo quería hacer 3 preguntas, comentarios para repartir la palabra y para que Alejandro pueda recuperar. En principio, lo que a mí me parece la principal debilidad del libro, el principal punto flojo de un libro que es muy sólido, que es que, por supuesto, está hablando de una propuesta personal, una combinación personal de las teorías y de los autores que va a elegir para poder pensar el futuro. Pero yo creo que un libro que está pensando los últimos 200 años del capitalismo y el futuro, no puede no dialogar con el feminismo. Y esto no lo digo como es previsible, porque soy una feminista que va y dice esto en todos lados y creo que en todos lados tiene que haber feminismo, cosa que es cierto y no tengo ningún problema en volver a hacerlo, sino porque creo que hay cuestiones que la tradición feminista viene trabajando, que dialogan, que resuenan permanentemente, no solo en la política de izquierda, sino en el libro mismo, para hacerlo rápido, tenía por aquí apuntado. Digo, ¿qué otra tradición se las vio con el problema de no contar con un sujeto de la emancipación definido? La izquierda tiene graves problemas para pensar qué hacemos si la clase obrera no es el sujeto de la emancipación. Bueno, el feminismo desde sus inicios está discutiendo esa mujer con mayúscula liberal y fue debatida desde cantidad de posiciones mestizas, negras, lesbianas, trans, sobre qué era ese sujeto de la emancipación, hasta el punto de generar una producción de un feminismo sin mujeres. Entonces, ahí hay un lugar para poder recuperar una teoría política de la subjetividad que no puede estar fuera de un pensamiento sobre el presente y sobre el futuro. No estoy hablando del feminismo en términos de bien agregar temas, que es obvio, ¿no? Y que Alejandro lo dice también, ¿no? El género, las sexualidades, sino como una cantera de experimentación política. ¿Problemas con los intelectuales divorciados de las masas? Bueno, creo que hemos aportado ejemplos claros de intelectuales activistas al mismo tiempo con gran presencia en las masas, otro tema. Un pensamiento incluso, una tradición que incluso ha podido pensar imaginativamente propuestas, que van desde una coreografía a textos, de textos más teóricos a propuestas más militantes. Bueno, todo esto para decir y para preguntarle a Alejandro, porque ahí agregan un Haraway, un Preciado, bueno, ahí yo me emocionaba, digo, por ese lado, porque una Silvia Federici, divorciada de la discusión,
del trabajo reproductivo de los 70, de la izquierda italiana, una Federici de la economía social, no es la que más me inspira a mí, pero como soy la lectora, puedo hablar desde mí. Digo, una pregunta sería eso, ¿no? ¿Cómo poder dialogar? O cómo no, decirme, bueno, no, despejo esta tradición por X, es una de las preguntas. La otra que a mí me resulta muy interesante y que me gustaría preguntarle a Alejandro es sobre la discusión sobre la utopía. Esto que se termina, se opaca, se apaga y vuelve, y siempre vuelve, y hasta Jameson dice, bueno, pero hay que recuperarla de algún modo. Y Alejandro también, ¿no? Porque habla de una utopía realista, y claramente la vincula al futuro. Y a mí me gustaría preguntarle, porque por el libro hay alguna cosita sobre esto, es cómo esa utopía realista nos pone a pensar de nuevo sobre el pasado. O sea, qué tipo de relación con el pasado, en vistas a un futuro diferente, emancipatorio, mejor, revolucionario, tendríamos o podríamos sostener, ¿no? ¿Qué otro combate con la historia se podría pensar desde una utopía realista? Que claramente no es la heroización, que claramente no es perderse en la melancolía, que claramente no es la historia como una cantera de lecciones, pero sí creo que ahí hay un vínculo para pensar, y creo que en el libro está, entre futuro, pasado y presente. Y por último, una pregunta que se cae un poco de madura sobre la política. Ese último capítulo, Capitalipsis, es muy sugerente, es muy breve, ¿no? Ahí es un capítulo que debería continuar después de este escenario de la apocalipsis ya, de la pandemia. Y ahí preguntarle, bueno, no qué programa tiene para darnos, porque claramente es una pregunta muy difícil, pero sí qué zonas de la política contemporánea le entusiasma, dónde ve una posibilidad de que este parasitismo pueda generar algo nuevo. En eso acuerdo completamente con lo que decía Pablo, esta irreverencia que tiene el libro de pensar desde aquí, y incluso romper la idea de aquí y de allá, ¿no? De tener la irreverencia de pensar, bueno, acá también se puede pensar conceptualizaciones, también se puede, no es una cuestión de allí en el norte se construyen teorías, aquí en el sur las vivimos, aquí en el sur tenemos la energía política, bueno, justo en este momento no estaría sucediendo, no estaría cumpliendo, pero bueno, me parece que esa irreverencia es muy celebrable del libro, ese mandarse a pensar y a proponer estas cuestiones. Así que la última, por si no quedó muy claro, era qué proyectos políticos actuales, qué zonas, más allá de las teorías que las pueden organizar o darle vida, ve a Alejandro como dialogantes con su propuesta. Dejaría por ahí, bueno, ¿te parece? Perfecto, muchas gracias, Laura. Bueno, somos 190 y algunos mensajes de Guatemala, Uruguay, Bolivia, España, Santiago del Estero, Argentina, Colombia, México, Perú, fue los que pude ver un poco mirando así rápidamente. Le voy a pasar la palabra a Ezequiel Gato, que es historiador. En una reunión que organizamos sobre el futuro de Nueva Sociedad, vimos que todos los que estamos ahí hablando del futuro éramos historiadores, que era una paradoja un poco de la situación. Él también sabe mucho y escribió mucho sobre temas raciales en Estados Unidos. Quizás tendríamos que decirle que hable de eso hoy también, pero no es el tema mientras Estados Unidos está viviendo una rebelión social contra el racismo y la brutalidad policial. Bueno, escribió un libro que se llama Futuridades, que mencionaba antes Alejandro Galeano, así que le paso la palabra, que está en Rosario, creo, Ezequiel en este momento. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Genial. Bueno, buenas tardes, noches a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a la gente que está conectada también por esta nueva modalidad de encontrarnos en algún punto de la red y bueno, o en todo caso intensificada. También tiene lo suyo sentarse frente a la compu, prestar atención, estar escuchando. Así que agradezco esa atención que no siempre es fácil de mantener.
Y bueno, y también le agradezco a Alejandro la invitación a presentar el libro. Voy a empezar ahí primero con un signo de sorpresa en relación a lo que dijo él, de cuáles eran algunas de las bases o de las inspiraciones del libro. Obviamente me honra muchísimo y me alegra mucho. Había leído, por supuesto, en el libro comentarios sobre las cosas que yo vengo escribiendo, pero bueno, no sabía que estaban tan presentes, y eso duplica mi alegría, porque el libro me parece realmente un libro importantísimo, digamos. Un libro que tiene para mí una serie de características que lo vuelven muy inspirador, muy oxigenante, y a la vez muy útil también para lo que creo que es una de sus intenciones fundamentales, que es operar un poco como un animador de debates y de discusiones y de puentes entre distintas formas de la participación política, que pueden ser la investigación, el activismo, la militancia partidaria, la participación en el Estado, en fin, una serie ahí de dinámicas posibles. Me parece que este libro es muy interesante para eso, para generar un terreno de discusiones. Como decían Laura y Pablo también, a mí el libro, una de las cosas que marcaría inicialmente el libro es que primero que piensa por problemas, es decir, no es un libro temático, no es una exégesis, retoma, digamos, ideas y corrientes teóricas, por supuesto, pero no es un libro demasiado interesado en la cuestión de las escuelas, por ejemplo. Y eso me parece que es una de las condiciones que lo vuelve un libro para poner a dialogar. Después otra cosa que la dijo Laura y yo acuerdo totalmente, yo lo llamaría el estilo galeano, o el estilo Bauer, digamos, que en Los Dueños del Futuro no pudo desplegarse, a mi entender, y en este libro, sí, digamos, esta idea que creo que es también los grandes Marx y los grandes marxistas, y también algunos filósofos morales, diría, han sido grandes humoristas, y muy ácidos y muy precisos en el punto de encuentro entre un concepto y una broma, digamos. Y me parece que Alejandro eso lo hace muy bien. Bueno, ya en Twitter, digamos, para mí también un poco hablar de este libro es como hablar de alguien que yo sigo hace años en Twitter, y es una alegría particular estar hablando no solo de Galeano, sino también de Bruno Bauer. Y hay ahí en ese estilo algo que me parece muy recuperable, justamente por esto que decía Laura, de que no es un humor melancólico, no es un humor del que está dejando cosas atrás y bueno, las termina de pisar riéndose de ellas, sino que es un humor hacia adelante, digamos, un humor que busca abrir, un humor que provoca realmente, no que escandaliza, sino que provoca. Eso me encanta del libro en general, y debo decirlo de nuevo, del estilo de Alejandro en general. Y el otro elemento que ustedes también marcaban es el de lo que yo acá me lo anoté como la singularidad latinoamericana que aparece en el libro, porque justamente lo que me interesa no es tanto que traiga las teorías estas, digamos, del norte global, al modo de la divulgación, más o menos compleja o más o menos especializada, sino que el libro tiene una singularidad latinoamericana muy clara, y esas teorías son torsionadas para ponerlas a conversar con los problemas que tenemos acá. Es decir, hay realmente un uso doblemente interesante. Por un lado, digamos, una especie de instrumentalización de esas teorías en función de nuestras coyunturas, pero a la vez, que me parece también fundamental, a la vez una provocación sobre esas mismas teorías y aquello que dejan de lado o no reconocen o no pueden pensar o se les escapa,
de las condiciones del capitalismo contemporáneo. Entonces, hay como un doble juego que me parece que el libro puede hablarle, digamos, a la singularidad latinoamericana y también puede hablarle al punto, llamémoslo, eurocéntrico o anglocentrado de producción de esas teorías. Las obliga, en el mejor de los casos, también las obliga a repensar sus postulados y algunas de sus hipótesis. Y eso me parece también muy, muy, muy interesante y muy, muy productivo. Por eso también es un libro que creo que se escapa de la lógica de pensar por escuelas o pensar por grandes etiquetas teóricas. Hay como un uso ahí furtivo, no sé, a un saqueo diverso, y hay problemas de los que hay que dar cuenta, y ahí me parece que el libro también tiene un elemento como profundo, digamos, tiene como un cauce profundo, pero también tiene un sentido de la urgencia de eso. Y me parece que juega muy bien entre esa discusión, digamos, política y quizá epistemológica y sociológica, pero también la urgencia de algunos debates. Bueno, eso en general. Y después yo lo que hice fue indicar. Yo marqué como 4 puntos que me parece que el libro, digamos, como una especie de conclusiones provisorias que me deja el libro. Y luego tengo una o dos preguntas para agregar. Y esos 4 puntos los hice unos pequeños párrafos que, para no caer en todos los modismos de la oralidad, los voy a leer, así son más quiero creer que son más precisos. El primero de esos puntos es la idea de que el capitalismo sueña. Digamos, que quizá no, en el título está y uno rápidamente lo toma, pero no es una idea que siempre haya estado, digamos, se dé por hecho. Entonces, ese es el primero, el capitalismo sueña. En algún momento se instaló la idea de que vivimos en un mundo presentista. Y creo que fue un diagnóstico válido para unos pocos años. Tal vez los que mediaron entre la caída del muro de Berlín y la aparición de Internet. A diferencia de otras ideas sobre el capitalismo, al que se suele ver como una sociedad exclusivamente volcada al instante o al presente de la valorización, Alejandro sostiene que hay una predisposición del capital a imaginar mundos que dotan de contenido a estos proyectos. Es como una suerte de schumpeteriano anabolizado y también expansivo. Yo pienso en Steve Jobs, por ejemplo, o en Musk, ¿no? La ganancia es una función más de algo que parece más bien un proyecto civilizatorio. Y esto me parece clave para cualquier disputa política. Es decir, la idea de que hay planificación capitalista, hay proyección capitalista, hay deseo capitalista. Y el libro permite ver que no estamos de un lado los que imaginamos, los que soñamos, los que utilizamos la expresión futuro, y del otro lado el cálculo helado, el puro presente, la antiutopía. Entonces hay un conflicto en realidad entre esos deseos, esos pronósticos y esos proyectos, que me parece que el libro deja muy claro. El segundo punto que me parece importante, muy importante también, es, yo lo bauticé como salir del retroutopismo. Y digo que a veces pienso que no es que no podemos soñar, y a lo mejor en este caso discuto la segunda parte del título, sino que siempre soñamos lo mismo. Y eso que soñamos, en realidad, ya lo vivimos. Hay muchos discursos políticos que parecen decir entre líneas, o a veces explícitamente, que los mundos ideales o deseados en verdad ya sucedieron. El industrialismo, la sociedad salarial, la sociedad sólida, el keynesianismo en alguna de sus formas, u otro tipo de modelizaciones, que le permiten decir a Alejandro, citando a su vez a Gregory Claeys, que la utopía, lejos de estar en ningún lugar, ha estado siempre en algún lugar, en Esparta, en la cristiandad, en los monasterios, en los pueblos indígenas del mundo. Es decir, la utopía, que parece que es algo inalcanzable, en realidad está modelizada muy claramente, y ahí quizá la función de los historiadores es justamente, para pensar el futuro, pensar cuáles han sido las condiciones, digamos, figurativas de esos futuros. Y es lo que yo creo que todo esto es lo que Bauman llamó en el último libro, su libro póstumo, retroutopías.
En un momento Alejandro dice que no hay imágenes de futuro alternativo, pero yo creo que el problema, pasa más bien, y me perdí, pasa más bien por las que hay y por cómo circulan. Por eso me gusta más cuando dice, también el libro, el decadentismo es el canto de sirena del intelectual enojado con la historia. Por eso creo que hace falta más que una imagen de futuro, o un proyecto, que también es algo frecuente, nos falta, proyecto de país, necesita, y ese tipo de figuras, creo que hace falta pensar de qué manera redefinimos nuestros proyectos, también en función de lo que vamos descubriendo, de lo que vamos encontrando, de lo que no entra dentro de los modelos previos. Y creo que el libro de Alejandro logra encontrar un punto de fuga a ese sueño eterno de cierta revolución. No es un agregado a una identidad política, sino la posibilidad de redefinir las identidades políticas. Su noción de apocalipsis, que está al final del libro y que me parece otra clave, como algo que ya está existiendo, que no hace falta esperar más y que es con lo que hay que hacer, apunta exactamente ahí, creo yo. Yo agregaría que si el fin del mundo está sucediendo, jugando un poco, ¿no? Entonces habría que retomar el Génesis, pero de este lado del fin. Y quizá ahí, en ese punto, es donde el abandono del humanismo y la gran categoría de futuro como una categoría históricamente situada puede servir para reconfigurar la relación humana con el porvenir. El tercer punto es, que me parece también fundamental, es yo lo llamo el abandono del trabajo, o abandonar el trabajo. El libro analiza una serie de fenómenos en relación al trabajo, el empleo, la producción de riquezas, el capitalismo, la explotación, el extractivismo, etc. Creo que acá está uno de los momentos más singularmente latinoamericanos del libro, es decir, porque el escenario que plantea es un escenario que nos es familiar. Y ahí están el trabajo asalariado y las diversas figuras de la economía, la solidaria, la social, la popular, organizada a partir de distintas formas de expulsión del trabajo asalariado. Desde el desempleo ocasional a la marginación sistémica o irrelevante, o como dice respecto a su análisis del texto de Nun, una masa incluso potencialmente nociva para el capitalismo. Yo creo que hay allí una crítica a los supuestos económicos de escasez y de reproductivismo. Una crítica al decrecionismo como modo de impedir que los débiles crezcan, como modo, digamos, del norte, si se quiere, y a una política del miserabilismo que Alejandro... No. ¿Me escuchan? No. Sí. Ah, perdón, pensé que me había caído. Que Alejandro define como la reducción del humano, el miserabilismo, retomo ahí, que Alejandro define como la reducción del humano a un mamífero que necesita sobrevivir. Pero hay también un reconocimiento de que esos modos del trabajo pueden ser estos modos, ¿no? La economía popular, la economía social, la economía solidaria, pueden ser también vectores de profundas transformaciones sociales, que exceden, por ejemplo, el reconocimiento sindical. Y ese modo del trabajo, creo yo, que casi Alejandro lo hace coincidir con la actividad humana en general. Como si para abandonar la cárcel asalariada y del trabajo hubiera que considerar trabajo a casi cualquier actividad humana. Y el ingreso universal, que es por otro lado otra de los planteos del libro, sería un modo de ese reconocimiento. Yo acuerdo con esto y creo que el desafío no es solo, digamos, imaginar, sino diseñar el marco social y económico para emprender lo que Alejandro llama, para emprender sin poner en riesgo nuestra existencia material. Y allí, creo yo, se juega una nueva imaginación entre la planificación y la innovación, o como yo por ahí prefiero llamarla, más que innovación, entre la planificación y la inventiva social. Y el último punto es el que llamo apropiarse de las tecnologías, que va de la mano de este último elemento, ¿no? Alejándose de todo lo que se pueda de las tecnofobias de diverso tipo que caracterizan a muchas izquierdas y progresismos, procurando armar una hipótesis expropiadora de esas tecnologías, y un poco, y esto, Ale, te lo pregunto, porque se me ocurrió el otro día, un poco en la línea del Marcuse de Eros y Civilización, Galeano sostiene que las condiciones tecnológicas ya están dadas para ingresar en una sociedad de la abundancia, o en sus palabras, del ocio civilizatorio, como la idea de que la creatividad del tiempo libre y no el trabajo
nos permite realizarnos como personas. Pero a la vez esas tecnologías para el ocio son las tecnologías para la gestión de las condiciones del ocio. Y si el libro nos propone salir de varios pantanos a la vez, como el consumo bobo, el emprendedor hipercompetitivo, la austeridad impuesta, la pobreza franciscana, lo hace bajo la hipótesis de que la digitalización puede ser un modo para eso. Y esto creo tiene una consecuencia importante, puesto que permite pensar no ya en los términos de los comunicadores sociales y creo yo también en parte la politología, que, digamos, pensaron a Internet como una promesa democrática para un cosmopolitismo universal, y ahora lo vemos, digamos, como un ágora maltrecho, en el que está todo mal, repleto de odio, y en el cual, en el mejor de los casos, podemos difundir algo. Sino, me parece que el libro también es interesante en el desafío que llama a pensar Internet en lo que tiene de infraestructura y logística, digamos, más allá de las cuestiones de redes sociales, para convertirse en esa herramienta de diseño, de gestión de propiedad, de intercambios y de ocasión, digamos, para hacer posible la igualdad. Entonces, me parece que ese otro punto me resulta muy interesante, el de que la articulación, digamos, la rearticulación entre una imaginación política, unas tecnologías y unos conocimientos, y cómo volver a pensar Internet, digamos, o la red de redes, desde lo que la red tiene de dimensión infraestructural. Bueno, y para terminar, quizá dejar una pregunta, digamos, porque tenía dos, pero voy a dejar una sola. La otra la guardo por si no circula la palabra. Estoy hablando demasiado además. La pregunta tiene que ver con la idea de imaginación, digamos. Yo pienso lo siguiente respecto al libro, y que es una pregunta que me queda del libro. Si nosotros podemos decir, digamos, un poco brutalmente, pero adrede, que la utopía o que la programática política de la izquierda está basada o estuvo basada en dos elementos, a mi entender. Por un lado, la cultura de la imprenta o la cultura escrita, y por otro, cierta figuración nítida del lugar al que hay que ir, digamos. Me pregunto cuáles son ahora, o cómo pensás vos, Ale, la cierta sintaxis de la imaginación actual, cuando, por un lado, digamos, la digitalización pone otras posibilidades que la cultura escrita o de imprenta no tenía. Entonces yo tiendo a pensar que hay una lógica colaborativa en la imaginación que quizá no estaba tan presente en modos previos. Y cómo hacer para esto de, cómo pensar esta especie de irrupción de lo que no podemos esperar, o de lo que no podemos anticipar, o de lo que descubrimos en el trayecto, cómo incorporarlo como un elemento. Una de mis ideas es que quizá en la idea de hiperstición aceleracionista hay algo de eso, pero me interesaría preguntarte si has como pensado eso, o bueno, si después del libro has pensado algo en relación a la modalidad contemporánea de esa imaginación. Bueno, eso, les agradezco mucho y los escucho. Bueno, muchas gracias, Ezequiel. Bueno, me dicen que están transmitiendo por Facebook Live desde la página del CEDINCI. Aprovecho para hacer una invitación a entrar a la página del Centro de Documentación e Investigación de las Culturas de Izquierda, que, bueno, está organizando este evento. Nueva Sociedad está colaborando, y si tienen tiempo en la cuarentena y les sobra tiempo, pueden entrar ahí. Hay muchísimo material de la historia de la izquierda digitalizado, revistas y todo tipo de cosas, además de algunos fondos específicos como el de Sexo y Revolución que mencioné antes. Le voy a pasar hablando del CEDINCI la palabra a Horacio Tarcus, es el director del CEDINCI, además es historiador. Posiblemente muchos de los que están escuchando, viendo este webinar lo conocen, pero por las dudas hago una pequeña presentación. Es un historiador de la izquierda, autor de Marx en la Argentina, El socialismo romántico en el Río de la Plata. Entre sus últimos libros está La Biblia del Proletariado, traductores
y editores de El Capital, y está en marcha un libro sobre las ediciones del Manifiesto Comunista en América Latina y en otras partes del mundo. Así que le paso la palabra a Horacio. Gracias, Pablo. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, yo le quería agradecer a Alejandro que aceptó nuestra invitación. Quería decir que estoy realmente muy, muy entusiasmado con la aparición de por qué el capitalismo puede soñar y nosotros no. Me parece un libro que tiene una serie de cualidades, ya las han señalado casi todas, Pablo, Laura y Ezequiel. Digamos, ese poder de síntesis del que hablaba Laura. Yo diría que hay realmente unas cualidades de escritura para decir breve, decir bien, conciso, conceptual. Digamos, esa voluntad universalista, a donde es un libro claramente escrito desde la Argentina, con referencias expresas, pero un libro que bien se podría traducir y se podría leer, no sé, en inglés, se podría leer en alemán, en francés, desde distintos lugares del mundo, con igual provecho con que lo estamos leyendo desde Argentina y desde América Latina, por los amigos que veo que se han conectado. Me parece, también se señaló, no voy a abundar, que es provocativo en más de un aspecto, no solamente por toda una serie de observaciones agudas, sino por el planteo general, digamos, la provocación de un capitalismo que ha sido históricamente capaz de soñar y capaz de utopizar, y frente a nosotros que alude a una izquierda que se habría quedado, digamos, atrapada en su fijada, en su visión retro, ¿no? Me parece que el libro intenta abrir una brecha entre esa izquierda retro, digamos, esa izquierda de algún modo teológica, pobrista, reproduccionista del sistema y de algún modo defensiva. Y por otro lado, el otro objeto de la crítica es una intelectualidad que, si bien puede estar mucho más ayornada que esa izquierda pobrista, queda de algún modo, como dice Alejandro y recién recordaba Ezequiel, yo también remarqué eso, enojada con la historia, ¿no? y atrapada en visiones decadentes y colapsistas, ¿no? Si el libro tiene alguna adjetivación, va justamente dirigido a esas visiones, ¿no? Hay como la crítica del morbo, del regodeo, de la intoxicación en ese fin del mundo. Y en ese sentido, me parece que organiza un cuadro de visiones de futuro realmente original, conectado con las antiguas opciones de futuro, realizadas, fracasadas, no realizadas, pero realmente un cuadro nuevo, ¿no? que nos invita a leer autores que conocíamos parcialmente y muchos que no conocíamos. Yo creo que buena parte de los lectores se van a encontrar con una agenda de lectura y una agenda de discusión muy interesante, y aquellos que algunos autores los habíamos leído, esto nos propone una conexión entre ellos realmente original y realmente sistemática.
Pero el libro me parece que no es solamente un cuadro de, digamos, bien administrado, bien organizado, de estas salidas, ¿no? Las salidas desde la escasez, digamos rápidamente, las políticas de la economía social, el decrecionismo y el animalismo, y las salidas desde la abundancia, ¿no? Digamos, la economía post-escasez, el aceleracionismo y el transhumanismo, sino que, digamos, Alejandro toma partido y nos propone su propio balance crítico, a donde sopesa estas distintas salidas y propone la suya propia. Yo creo que sería interesante aprovechar este diálogo con él para, digamos, discutir algo de esa salida, que es muy provocativa, como digo, muy sugestiva, muy atractiva en un punto, y que al mismo tiempo nos genera las dudas que Alejandro les contará que van a generar en cualquier lector. A donde él, digamos, así como el libro está armado con una especie de suspenso respecto de sus propuestas, digamos, está presentada con una brevedad que nos invita a seguir dialogando con él, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, le preguntaría, me gustaría que él volviera sobre el sujeto del aceleracionismo de izquierda, porque sobre el final del libro Alejandro nos dice que el aceleracionismo nos propone, digamos, una ideología y un conjunto de valores, pero normalmente las ideologías están estructuradas a un sujeto, y aquí el sujeto más bien aparece del lado de la economía social, aparece del lado más crítico del libro, del lado de la escasez. Digamos, si uno se pregunta si esa masa marginal de nerds, de hackers, podría articularse, digamos, no es la multitud, no es la articulación de la CLO. Bueno, ¿cuál sería el equivalente o cuál podría ser el sujeto, digamos, que en todo caso asumiría ese proyecto sarteriano que propone Alejandro, que es hacer algo de lo que el capitalismo hizo de nosotros, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay algunos esbozos y un silencio frente a este problema que él al mismo tiempo reconoce, ¿no? Digamos, cómo evadir la crítica que Alejandro plantea al marxismo clásico y a los decrecionistas, que él dice no pueden sustraerse a la tentación de luchar por algo que ocurrirá de todos modos, ¿no? Yo diría, también el aceleracionismo podría ser un modo de acoplarse a algo inscrito como destino, es decir, estamos luchando por algo que de todos modos está ocurriendo, ¿no? Digamos, ¿a dónde estaría esa, digamos, subjetivación que nos permitiría, digamos, reorientar hacia algún otro lado de donde el capitalismo va, ¿no? Me pareció interesante el diálogo crítico con el marxismo. De algún modo aparece una tensión entre un marxismo cálido y teológico y un marxismo frío y tecnológico, a donde hay Marx para los dos, ¿no? Hay Marx del manifiesto y hay Marx de la comuna rusa para escoger.
me pareció, digamos, interesante la apertura hacia lecturas contemporáneas, a Paul Mason, a Mark Fisher, a Anwar Shaikh, a Alex Williams, a Nick Nisek, no sé cómo pronunciarlo correctamente. Me parece que sería interesante, digamos, leer este libro como una especie de contrapunto a Melancolía de Izquierda de Enzo Traverso, ¿no? Digamos, es un libro que de algún modo va a contrapelo. Quizás Alejandro tenga ganas de decir algo al respecto. Y por último, creo que no deberíamos dejar pasar estas referencias que están al final del libro y que hablan de una peste negra como imagen apocalíptica o la pandemia como hiperobjeto, ¿no? Me parece que son momentos del libro que inesperadamente cobraron una inmediata actualidad. Así que muchas gracias, Alejandro, y a todos los participantes por este encuentro. Bueno, gracias, Horacio. Le voy a pasar la palabra a Alejandro. De todos modos, le sumo, ya que como si hubiera pocas preguntas y comentarios sugerentes, alguna pregunta más que están en el chat. Sobre todo hay uno donde un poco escenarios capitalistas post-pandemia. Pregunta a Denis Virúes si vamos a un capitalismo más fortalecido, más salvaje, o hacia formas más locales, más sustentables y más cooperativas. Esa es una de las preguntas. También, en general, son preguntas que tienden a eso, un poco hacia dónde va el capitalismo. También Roberto Cotrina pregunta, tomando en cuenta las construcciones sociales, culturales, tecnológicas del capitalismo, si va a ir algo más inclusivo hacia los sectores menos favorecidos. Alguien pregunta también si pensar en términos de izquierda-derecha no es obsoleto. Así, ¿dónde podrían ponerse? Santiago Crevatín pregunta dónde podrían ponerse las esperanzas a futuro, en qué sujetos. Surgió de nuevo la pregunta del sujeto, en qué proyectos políticos. Bueno, obviamente no se puede responder todas las preguntas, pero son cosas que de pronto te teclean algo y en tu intervención, Alejandro, podés mencionarla. Así que acá está el libro en papel, porque bueno, muchos lo teníamos solo virtual, ¿no? Así que bueno, pero finalmente el siglo XXI logró sacarlo de la imprenta y distribuirlo, por lo menos en Buenos Aires. De todos modos, como hay muchas participantes que están afuera de Argentina, también recuerdo que está en ebook, que lo pueden acceder por ebook. Así que bueno, Ale, te paso la palabra. Bueno, gracias. Ahora respondo también a las de... O sea, no quiero dejar afuera a la gente del chat que está viendo esto porque también son parte de esto, pero más o menos en orden las que me hicieron Laura, Ezequiel y Horacio. O sea, todas las prologaron con una lectura del libro que estoy alegre de que se haya entendido también el libro porque me parecieron súper adecuadas. Está bien que o sea, son lectores de lujo, pero bueno, me hice entender. Y también me parecieron súper adecuadas y mágicamente confluentes las inquietudes que me pasaron, ¿no? O sea, salvo que se hayan puesto de acuerdo antes de conectarse. De alguna manera, los tres me preguntaron por el sujeto, o destacaron eso, y de alguna manera también los tres me preguntaron de otra manera, que fue de uno de ellos, pero que me parece que es, bueno, pero la proyección, cómo se puede proyectar esto. Y también me preguntaban por la historia, pero esto no me parece tan mágico teniendo en cuenta que las 5 personas que estamos en la pantalla o nos formamos como historiadores o todavía ejercen como historiadores. Entonces hay bastante corporativismo por ese lado. Entonces está bien que la duda por el pasado haya aparecido, pero voy en orden. Me parece que respondiéndole a uno, también voy a tocar las respuestas a los otros, pero empiezo por Laura, que fue la primera, y que es la cuarta charla que tengo sobre el libro, y es la primera vez que me la hacen, o sea que se tomó tiempo, pero yo sabía que iba a llegar tan temprano, que es
Y hay dos respuestas a eso, y que un poco tocan la tercera pregunta que hizo Laura, que es de alguna manera también la que me hizo Horacio, y el sujeto. El feminismo, por un lado, pensé, hago un capítulo del feminismo, y a medida que iba haciendo los otros me daba cuenta que el feminismo aparecía en todo. Es decir, en la economía popular tiene un diálogo fluidísimo con el feminismo, con Diane Nelson, con Silvia Federici. Quizás no es el feminismo que más, o capaz que no es la obra, la producción que más le gusta a la obra de ciertas feministas, pero el tema de la economía reproductiva, ya como movilizar el feminismo. Entonces, hablando de economía popular, un poco la economía popular ahí o sea, tiene que admitir prácticamente decir, bueno, préstame ese concepto, ¿sí? Porque nosotros estamos hablando de algo que quizás ustedes venían hablando hace mucho tiempo, y hoy apareció. Cuando vas al capítulo del decrecionismo, otra vez aparece una relación mucho más tirante, ¿no? Antonella Picchio le dice al decrecionismo, está buenísimo que ustedes rescaten la economía reproductiva, ¿no? Hagamos un paréntesis, que es la economía reproductiva. Es decir, buenísima la extracción de plusvalor de un capitalista hacia un trabajador. Ahora, ese trabajador es explotable porque hay detrás de él otra estructura económica que le permite reproducirse biológicamente y también reproducir la clase trabajadora, que es un hogar, una economía doméstica. Esa economía no es acumulativa, no es una economía de valor de cambio, es una economía reproductiva, una economía de valor de uso. Es una mujer haciéndole la comida a ese trabajador y a sus hijos, limpiando la casa, criando a esos hijos. Sería imposible, ¿sí?, explotar a ese trabajador si no tuviera infraestructura atrás. ¿Sí? Y esa infraestructura a lo largo de la historia es abrumadoramente femenina. ¿Sí? Incluso en sociedades matriarcales donde las mujeres desempeñan cargos públicos, estamos hablando de sociedades primitivas, las tareas domésticas, esto lo dijo Levi-Strauss hace 1000 años, siguen siendo femeninas. O sea, ni en ese caso se desfeminizan. En ese sentido, la economía reproductiva, que es el nervio central de la economía popular, es una economía femenina y obliga a hablar del rol de las mujeres y de cómo ese rol se va a reproducir, o se va a promocionar, o se va a recategorizar. ¿Sí? Vamos a hacer de toda la economía una economía reproductiva. En el caso del decrecionismo vuelve a aparecer el tema, pero ahí algunas feministas, Silvia Federici saludó el libro, pero Antonella Picchio no, dijo, bueno, ustedes están demasiado preocupados por la decreción y no hay lugar, un estatuto claro para las mujeres en el decrecionismo. Y otra vez vuelve a aparecer el feminismo. Vuelve a aparecer el feminismo, ya no con el feminismo, sino el género de trabajo sobre el cuerpo, la sexualidad, en el transhumanismo. Y también en el aceleracionismo, teniendo en cuenta que tiene una rama xenofeminista, ¿sí?, que trata de llevar la posibilidad de aceleración tecnológica que el aceleracionismo proponen para reorganizar la economía, para emancipar el cuerpo de tareas biológicas, reproductivas, etc. Y me pareció coherente y sensato que en lugar de ser un capítulo específico del feminismo, el feminismo atravesara como una aguja y perforara y problematizara todas o casi todas las visiones de futuro. Me pareció que habla un poco de lo que es la movilización feminista, que no es un apartado, no es un capítulo más, digamos, no se puede atender con esa lógica diferencial, diría alguien, ¿sí?, sino que de alguna manera molesta y perfora y altera cualquier discurso que se desarrolle. Darle un capítulo al feminismo en un libro, y con esto también le respondo un poco a Horacio, que siempre renuncia a síntesis. Un libro que no dice, podemos poner estas 6 visiones de futuro, hacer un mezcladito, ¿no?, hacer un séptimo regimiento y servirlo, y ya tenemos la receta postcapitalista. No, va a haber que elegir. Va a haber que elegir. Si somos aceleracionistas, no podemos ser decrecionistas. Si optamos por la economía popular, es muy difícil introducir ahí el transhumanismo. Entonces, es una batalla el libro. Una batalla donde yo tengo una actitud un poco dandy, porque me pongo por arriba de todos e ironizo, pero siempre tratando de tener respeto a cada una de estas propuestas. Poner al feminismo como una séptima opción es decir, bueno, el feminismo también es algo que hay que elegir. El feminismo también es una opción. Apriete aquí si quiere feminismo. Me parece que eso es justo lo que no se va a poder hacer. Me parece que elijas la que elijas, vas a tener que lidiar con un nuevo sujeto. Y si no le das ese lugar, no va a funcionar. Por eso el feminismo no tiene un capítulo, pero está en todos los capítulos.
no es algo que yo haya buscado. Investigar, preguntarme, indagar por cada una de estas opciones me hacía encontrarme con el feminismo y le quitaba sentido a un capítulo sobre el feminismo. Un capítulo que yo iba a encarar con un poco de cobardía. ¿Por qué? Porque tenía mucho miedo de hacer una especie de mansplaining intelectual, ¿no? De ponerme a hablar de algo que no me dediqué a estudiar a lo largo de mi vida, algo en lo que no tengo una militancia activa. Tenía miedo de ser un intruso ahí. De alguna manera me alegró que el feminismo terminara siendo una presencia transversal en el libro, porque de alguna manera la descarta como opción sí o no, siempre sí. Lo que no significa que siempre está de la misma manera. Justamente el feminismo que propone la economía popular es un feminismo de la reproducción económica, mientras que el feminismo que propone el aceleracionismo y el transhumanismo es un feminismo de la emancipación biológica. Son lecturas muy diferentes y que también habla de que no existe el feminismo. Hay una militancia, hay una agenda política que está unificada, obviamente. Después hay miles de problemas que se abren, no los voy a nombrar acá, pero ya el tema del abolicionismo o el regulacionismo alrededor de la prostitución es un debate. Y ahí no se puede hablar de el feminismo, como si fuera un comité central que ya sentó, ya sentó una postura al respecto de eso. Por eso, está bien que se haya sentido frustrada Laura porque no aparece ese gran despliegue del feminismo. Pero también aparece la presencia transversal, constante y casi molesta del feminismo, interrumpiendo cualquier discurso sobre el futuro diciendo, bueno, pero acá, nosotras, bueno, pero acá, ¿qué tenés para decir del feminismo? Porque si no tenés nada para decir del feminismo, no tenés nada para decir del futuro. Me parece que eso es un poco lo que pasa en los capítulos. Y eso me lleva al otro tema, que es lo que me preguntaron Horacio y Laura, que es, bueno, ¿cómo se opera esto políticamente? ¿Cuál es el sujeto? Y también un poco toca lo de Ezequiel, ¿no? ¿Con qué imaginario vamos a trabajar? Y, o sea, primero tengo que empezar con un sincericidio. La política es la gran ausente de este libro. O sea, la fórmula política para llevar esto adelante es lo que no tiene el libro. Y quizás acá un poco me persiguió el marxista, que no dejó de ser, porque es el problema también, el marxismo, que a veces tiene un sujeto muy delimitado, pero otras veces se entusiasma tanto con el devenir de la historia y la estructura del capitalismo que medio que el sujeto se le escurre por una rejilla y no aparece en ningún lado, o como dijo recién Horacio, es confiar en que la historia va a hacer el trabajo por nosotros. Algo que aparece frecuentemente. David Harvey sacó una nota sobre el COVID diciendo que, bueno, que el COVID puede llegar a acelerar una redistribución más que no sea el ingreso. José Fernández Vega sacó una nota en el Encuentro de la UNA diciendo, bueno, el COVID y las tareas del proletariado, ¿no? Bifo Berardi también diciendo, bueno, lo que no pudo hacer el impulso revolucionario lo va a hacer el COVID. Siempre es un sujeto ya bastante paradójico. Y yo un poco lidio con esa tara. Barajé miles de sujetos a lo largo del libro, pero no me atreví a dar una fórmula política. Podría haber improvisado alguna, pero me hubiera parecido una falta de respeto. Prefiero asumir la falencia con el libro, prefiero que el libro sea, como dijo Ezequiel recién, algo en progreso, algo que se complementa con el diálogo y no algo cerrado, sobre todo mal cerrado, porque cualquier forma la política que yo hubiera hecho hubiera sido un compromiso, hubiera sido más llenar un huevo que sentía que tenía el libro que aportar algo que yo tenía ganas de decir y sentía que podía aportar. En todo caso, el sujeto político es lo que tiene que reponer el lector. El libro va a estar vivo, rómpanlo, descuartícenlo. Es un libro de 200 páginas, no es un libro para la biblioteca de Alejandría, es un libro que hay que pulverizarlo y que dentro de 5 años, si todo sale bien, tiene que estar superado ese libro. Ya ese debate tendría que haberse diluido en el torrente sanguíneo de la sociedad y ya no tendría que quedar seco como un limón exprimido ese libro si cumple su rol. Si se van a transformar en un canon, bueno, es un bajón. Mi ego como autor va a estar súper robusto, pero la verdad no cumplió con su tarea. Entonces, el sujeto es lo que hace el lector después de leer el libro. A lo largo del libro barajo un montón de sujetos y al final del libro trato de buscar una conciliación, que yo mismo digo, esto no es una conciliación, pero digo, si nos propone algo valioso la economía popular, es un sujeto, la masa marginal, pero con una condición. La masa marginal que no es un aporte de la economía social. Pepe Nun, 1969, la vio venir en un paper que es una cantidad, bueno, no por nada el prestigio internacional de Nun, es a partir de esos estudios que él hizo de la masa marginal, y que aparte que tiene
una temporalidad inmensa. O sea, él hace un texto, escribe un texto en 1969 y se responde a sí mismo en 1999. O sea, esperó 30 años para volver a retomar el mismo tema, demostrando que su cabeza seguía trabajando el tema con un furor enorme. Y así se adelantó un montón de cosas, pero ahí cometió una sola error. No un solo error, se le escapó algo. Él entiende la masa marginal siempre en términos de masa marginal, diferente al resto de la sociedad. Y es Aníbal Quijano, el marxista peruano, el que le dice, no es una masa marginal, es un sistema. Se lo responde en los años 70. De hecho, Nunn recoge esa crítica, una observación más que una crítica, en el texto del 99. Pero en ese momento, Quijano, y esto lo hablaba el otro día con Gerardo Boycarles, Gerardo me decía, acá se nota quién es el que está pensando de una sociedad proletarizada, industrializada como la Argentina, y quién le responde de una sociedad más típicamente latinoamericana, como la peruana, en donde la masa marginal ya está sistematizada. En el momento en que Quijano le dice la masa marginal es un sistema, está dando, o sea, es la piedra basal del planteo básico de la economía popular, que es, esta no es gente que sobra, es esta gente que puede construir algo por afuera. Si le damos una vuelta más, lo transformamos en sujeto. ¿Cuál es la vuelta más? La que yo le doy al final del capítulo, diciendo, todos somos potencialmente masa marginal. Todos hoy somos pasibles de quedar afuera. Y ahí aparece el sujeto. Alguien dirá, bueno, pero al final es el sujeto que abarca toda la humanidad. Bueno, sí, como son los grandes sujetos de la izquierda, ¿no? Siempre hacen metonimia, siempre la clase obrera, que era una minoría incluso en Inglaterra, iba a emancipar a todo el universo, ¿sí? El movimiento feminista también hace un grado de metonimia. Bueno, somos las mujeres las que portamos un proyecto futuro que incluye a todo el resto de las minorías. O sea, esa metonimia es lo que le da dinamismo a un sujeto social. Ese sería mi sujeto, asumirnos todos como hay una parte, la marginalización avanza dentro nuestro. Aún las personas que tenemos trabajos lustrosos como profesores, investigadores, estamos tercerizados, estamos precarizados. Y también algo que observó Ezequiel, todo el tiempo, de acuerdo a la definición de trabajo de economía popular, estamos haciendo tareas por fuera del circuito productivo de lucro. ¿Sí? La economía reproductiva, ese concepto que nos dieron las feministas, lo podemos usar incluso quienes no somos mujeres. Cuando yo ahora termine y haga la comida, estoy llevando adelante economía popular, según la definición, porque no va a haber lucro ahí, no voy a ganar nada. ¿Sí? Entonces, si todos somos pasibles de ser masa marginal, si todos tenemos una parte nuestra que está siendo marginalizada por el capitalismo 4.0, y si todos también somos actores, agentes en algún punto de la economía popular, ahí está el sujeto. Hay que activarlo. Y eso me lleva a la pregunta de Ezequiel, que también era la tercera pregunta de la obra y un poco la pregunta de Horacio. ¿Cómo lo activamos? Ezequiel me preguntó por la imaginación, diciendo, bueno, si basta esta nueva imaginación digital para justamente activar una proyección hacia el futuro o si tenemos que hacer algo más. Laura me preguntó, bueno, ¿cuál es la fórmula política? ¿Cómo movilizamos esto? Horacio me dijo, bueno, no le falta un sujeto al aceleracionismo, está esperando que la historia cumpla sus tareas, o sea, haga el trabajo por sí misma, que la tecnología termine de completar el proceso de emancipación, y por supuesto que tienen razón, no alcanza con lo que ya nos da el presente, no alcanza con las herramientas que ya nos propone el capitalismo 4.0, ni siquiera alcanza con este sujeto en ciernes que sería una masa marginal generalizada. Hay que operativizar algo, hay que construir algo. Por eso, al aceleracionismo, después de presentarlo, lo pongo en un rol humilde, que es el aceleracionismo nos sirve como ideología. No nos da un sujeto, no nos da un plan político realizable, menos a los países que estamos lejos de la frontera tecnológica, pero nos da un imaginario. Ezequiel habló de hiperstición. Bueno, es un término muy técnico, pero veámoslo así, un futuro no melancólico. Un pasado que se revisa no melancólicamente, un pasado que se pueda activar. ¿Sí? Me preguntaba recién Horacio, ¿cómo dialoga este libro con el de Traverso? Yo había pensado en citarlo a Traverso. Digo, él creó un concepto magnífico, melancolía izquierda. No quise hacerlo por un motivo, porque dialoga pero no contrasta. Traverso presenta a la melancolía de izquierda, pero paradójicamente
no propone quedarse ahí. Trabaja el concepto de monumento. Él dice, bueno, entre la memoria y la historia, el marxismo siempre apostó por la historia, ¿no? Su hegelianismo, su viquismo, lo llevaba a apostar por la historia y no por la memoria, que es la privatización de la historia, bueno, todo eso. Y ahora que el marxismo es memoria, no encuentra su lugar porque siempre apostó por la historia. Lo que hace Traverso ahí es esa disociación. Bueno, hay una memoria del marxismo, pero no interviene en la historia. No nos está proponiendo reemplazar a la historia por memoria. En ese sentido, no me parece que sea un libro que intoxique con melancolía el discurso de la izquierda, porque justamente separa. ¿Sí? Podemos tener una memoria de la izquierda, no podemos prescindir de la memoria de la izquierda. Estoy hablando en el Cedinsi, es lo que me preguntó, esa fue la segunda pregunta de Laura. ¿Qué hacemos con la historia? La historia está ahí. No hace falta romperla para avanzar. De hecho, es algo que había hablado con Ezequiel en el Café Shelter de Recoleta, una vez que él vino, hablando de ciertos planteos futuristas y diciendo, bueno, qué bueno que nos formamos como historiadores porque eso nos da un pie en algo que nos ahorra patarear en el aire. La historia está ahí. La memoria está ahí. Pero nosotros también podemos hacer diferentes ejercicios intelectuales con ese stock de experiencias. Podemos dejarla como campo de la experiencia melancólico, ¿sí? O podemos ir a buscar ahí los elementos para un horizonte de expectativa. Esa es la imaginación por la que me preguntaba Ezequiel. Ese es, bueno, el lugar que tiene la historia por el que me preguntaba Laura, ¿sí? No tenemos que renunciar a nuestras experiencias, ni a nuestros fracasos, ni a nuestras identidades pasadas, para poder pensar el futuro. Incluso nos puede nutrir, pero son dos ejercicios diferentes. Una cosa es honrar la memoria, y hay que hacerlo. Es la religión laica de la izquierda, siempre, ¿sí? Y otra cosa es hiperstición. Otra cosa es activar hacia el futuro algunas experiencias que nos parece que quedaron truncas, ¿no? Cuando Marx repasa la Comuna de París, y eso después lo toma Lenin, hay, por un lado, una oración laica republicana por los caídos en un intento revolucionario que Marx descartó una nobleza muy grande, porque Marx desde el primer momento dijo esto no va. Ahora, cuando todos murieron, dijo, pero los respeto por haberlo intentado. Lenin toma ese relato y dice, pero acá hay un montón de lecciones que aprender. Esto no es solamente una misa, esto no es solamente un memorial. Acá se puede hacer hiperstición de ese fracaso. Bueno, eso es el ejercicio que nos sacaría a nosotros de quedarnos con lo que somos. Bueno, Internet va a hacer el trabajo por nosotros, la masa marginal un día va a avanzar hasta Plaza de Mayo. No, ahí hay que trabajar también. Con eso le respondo, creo, díganme si quedó algo en el tintero, un poco a las dudas que me fueron acercando y que yo por cancherear no las anoté, entonces las iba reteniendo en la memoria, pensando que me las iba a acordar a todas para cuando terminaran de hablar, y bueno, entonces capaz que se me escapó alguna. Está lo que me planteó recién Pablo sobre el chat. Si quieren respondo ahora, si no, hacemos otra intervención, pero no quiero dejar de responderle a los participantes. Sí, si querés responder ahora, básicamente la pregunta era ¿dónde va el capitalismo? ¿No? Un poco era ¿dónde crees que va el capitalismo en medio de esto de la pandemia? Que pareció que durante unos días generó mucha expectativa postcapitalista casi, decir, uy, todo va a cambiar, era la frase. El mundo no va a ser igual, todo. Pasaron 2 meses y ya creemos que el mundo puede ser medio parecido o peor. Pero bueno, eso es obviamente el libro, para los que no lo leyeron, tiene un montón se aprende mucho, como decía Horacio, sobre temas que no hay nada en español casi, como por ejemplo el tema del transhumanismo y cosas por el estilo que están ahí y son parte de estos sueños del capitalismo, de estos locos que decíamos antes, la idea esta de la vida eterna y cosas por el estilo. Y bueno, es una invitación a leer, como decíamos, en español. Y retomo una cosa que decían antes, que era alguien que leyó el libro me dijo, es tan bueno como frustrante, en el sentido de que daba ganas de leer más en cada lugar, ¿no? Como es un libro muy sintético, en cada capítulo daba ganas de seguir leyendo, lo cual está muy bien para un libro. Así que bueno, si querés contestar un poco dónde va el capitalismo, podemos cerrar con esto. Si nos podés contar qué pensás de eso o qué reflexión se puede hacer que sea productiva en este momento, que es un momento un poco nuevo de la pandemia, ¿no? Donde se está discutiendo en todos lados cómo salir de los confinamientos. Bueno, lo primero que voy a decir es que sería una responsabilidad que yo diga por Zoom desde el comedor de mi casa a dónde va el capitalismo. Es una pregunta que no puede responder gente que tiene